Pues tenemos hoy en la Semana Negra a Esperanza Roch Núñez, creadora social, etnógrafa, docente de la Universidad de Chile en Santiago y también de la Universidad de San Sebastián en Concepción, una ciudad del sur del país, y autora, entre otras cosas, de un libro reciente basado en la memoria oral de la ciudad de Lota, la ciudad del carbón por antonomasia, probablemente en Chile, una ciudad que durante siglo y medio vivió alrededor del carbón y cuyas minas cerraron en el inicio de este siglo XXI. Nos interesa especialmente, como asturianos que somos, establecer comparaciones, ver qué clase de proceso representa el cierre de las minas en Chile, en Lota en particular, y cómo podríamos comparar eso con lo que nos está pasando a los asturianos, que también vimos cómo desaparecía el carbón de nuestras vidas. Esperanza, estamos encantados de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Lota y en la región donde se encuentra tiene ciertas particularidades históricas que me llamaron mucho la atención desde que conocí este lugar. Y una de ellas es que básicamente se encuentra en un lugar de fronteras del Imperio Español, ¿cierto? De la colonización. Y entonces, cuando comienza a explotar el carbón en esta región, seguía siendo pueblo de indios, como se describe en estas crónicas. Eh, y al seguir describiéndose en pueblo de indios, era un lugar que se estaba colonizando primeramente por la industrialización, incluso que el Imperio Español, y que además tenía una condición bien curiosa porque comienza también cuando la independización de Chile como república independiente al Imperio Español comienza a operarse. Entonces estaban históricamente ocurriendo muchas cosas en ese territorio y se comienza a formar esta primera industrialización del sur de Chile, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablamos de industrialización cuando ya hay maquinarias, cuando ya conocemos todo el contexto de modificación territorial, que es lo que realmente eh, comienza también a impactar directamente al comportamiento humano, que es lo que yo vengo trabajando. Y entonces, lo que me interesó de entender la historia de Lota es porque en la actualidad la comunidad sigue sintiendo que pertenecen a la minería, siendo que por muchos años ya no hay práctica. Esto se cierra en abril de 1997 y vamos hoy en día y la gente se sigue sintiendo minera y se denomina ex minera, esposa de ex minero, nieto de ex minero. Ustedes yo creo que algo de esto también pueden conocer, ¿no? Y entonces comencé a preguntarme, bueno, ¿y qué es esa sensación? ¿Qué pasó acá que marcó tanto a la gente y que hasta el día de hoy, siendo que están algunos reubicados laboralmente, otros se siguen adscribiendo a una ley post cierre de las minas, ¿no? Una ley de subvención educacional, ¿cierto? De movilidad, eh, que es muy curioso después de tantos años, ¿no? Y se siguen generando ciertos vínculos a un algo que ya no funciona, no es que no exista, no funciona como solía funcionarse en aquella época. Y entonces yo preparé algo muy breve como para que se hagan la imagen del lugar que yo les estoy eh, mostrando, presentando. Pueden ver el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? No, no lo podemos ver. Sí, ahora sí lo van a poder ver. Bien. Entonces yo preparé una presentación muy simple, solo para que ustedes logren ver la imagen, ¿cierto?, de este lugar. Denme un segundo que lo pongo en presentación. Bien.
Bueno, tenía que mostrarles un poquito de mi país para que vean lo bello que es, a ver si cuando pase todo esto pueden venir a visitarnos, ¿cierto? Bueno, del norte a sur van a ir viendo imágenes de todo Chile. Estoy un poco cautivando a mi audiencia, ¿cierto? Para que conozcan y ya luego vamos a llegar a Lota. Bien, Lota, aquí van a ver un mapa de nuestro largo y hermoso país. Lota se ubica en la región del Biobío, por este lugar, ¿sí? Más o menos. Estos son mapas de época que nos van a mostrar hasta dónde llegaba el imperio. El imperio llegaba más o menos, déjenme ver, más o menos por aquí, ¿no? Hay una línea de frontera, acá está, perdón, acá arriba. Esta línea de frontera, que es el río Biobío, el río de la octava región de Chile, servía de frontera. Y Lota se ubica justo aquí. Y entonces todo este territorio hacia abajo era lo que denominan las crónicas de época la tierra de los indios, ¿cierto? Aquí hay otra imagen de Russell. Y bueno, era muy interesante ver cómo un río servía de frontera, pero a la vez cómo comenzó a acumular una imbricación cultural interesante de grupos humanos determinados y que, como les comentaba, en esta como este diverso origen industrial, ¿cierto? Comienza también a llegar gente de Escocia y de Inglaterra, ocurriendo que incluso en esta zona comenzara también religiones protestantes antes que en cualquier otra parte de Chile. Se los comento porque, al ser etnógrafa, estos datos son relevantes para comprender un montón de simbolismos culturales, ¿no? Bueno, el trabajo que yo hice en general fue reconocer el lugar, conocer el contexto y determinar grupos humanos, ¿sí? Para ahí levantar una imagen completa de lo que sería Lota. Entonces me gustaría ahora ver si el técnico me puede ayudar a poner el audio para que escuchen por las propias voces de los lotinos una narrativa corta pero muy precisa, pues engloba elementos que podemos conversar más adelante. Si me ayudan, fantástico, y si me avisan cuando me ponen, mejor aún. Estoy aquí como minero a la edad de 17 años, como minero. Y ahí ya vinieron los grandes acontecimientos de Lota aquí, porque aquí siempre todo se gestó con huelga. Nada se dio de buena voluntad, por decir así. Así que aquí participé yo en todas las huelgas que hubieron, en los accidentes que hubieron en la mina, también las grandes quemazones que hubieron, derrumbe, todo eso. Pero lo más importante es que aquí teníamos un trabajo seguro, comparado ahora que con esta cosa del cierre de la mina, eso es trajo consigo mucho dolor de cabeza aquí para el pueblo y para la región, se puede decir, porque aquí el carbón era como que el nombre hoy día el cobre, porque el carbón en su época, en los años 30, 40, movía la industria, el ferrocarril, todo. Así que era un producto valiosísimo que teníamos aquí en la octava región y en Chile. Y bueno, y ahora con esto quedan algunas cuencas de carbón para allá, para esos lados de Curanilagua, pero que son prácticamente pirqueles. No son como esta industria que era Lota y Schwager, que se sacaban grandes extracciones de carbón. Así que eso hace que parte de la historia de Lota, de sus pabellones, de su gente, todo aquí, este pueblo, éramos todo Lota, una familia.
A veces uno como académico se jacta de que tiene muy buena síntesis, pero cuando ya uno escucha a estos informantes, uno queda muy, muy chico, ¿no? Eh, Súper. Entonces, básicamente, lo que nosotros encontramos en Lota, desde la mitad del siglo XIX, cuando comienza esta industrialización, tenemos un contexto de más bien campesinos, agrupaciones indígenas en algunos lugares que ya estaban de alguna manera eh, imbrigados con la cultura campesina que se instala posterior a la colonización, ¿cierto? Y había un pequeño villorrio, y empieza entonces esta industrialización a propósito del movimiento que comienzan a tener las mineras del norte de nuestro país, de las salitreras y luego del cobre. Llega también las primeras galetas a vapor a esta zona y que venían de tránsito del Cabo de Hornos y que iban hacia el norte, puntualmente hacia eh, Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Y entonces nosotros éramos puerto de paso de todas estas galetas y de hecho hubo un barco que descubrimos con unos informantes desde la tradición oral, hubo un barco que venía directamente de Escocia. Y en este barco, al parecer, quien lo dirigía no fue un buen líder y en las costas de Valparaíso, el puerto más grande de aquella época, donde paraban a llenar nuevamente el carbón, la tripulación se amotina y no quiere seguir en este barco. Y la tripulación estaba llena de mineros escoceses. Mineros que, no sé cómo, se informó el dueño de la mina de Lota, don Matías Cauciño, un español, y entonces dice, bueno, si se amotinaron, vamos y le ofrecemos venir a trabajar, y entonces estos obreros se convierten en técnicos de las nuevas minas del carbón, y uno lo puede ver incluso hoy en día en las palabras, en estos vocabularios locales, ¿no? Donde están llenos de dichos y palabras como homologadas al inglés, muy mal homologadas desde cómo se oía nada más. Y entonces comienzan a gestarse un montón de cosas, y aquí es donde también que lo que nosotros conocemos como movimiento obrero, ¿no? Porque el trato cultural de los ingleses y los escoceses era muy distinto al que se venía dando en nuestra región. Distinto en trato, pero también en exigencias, ¿sí? Y acá estaba todo bien revuelto. Como les comentaba, eran momentos históricos complejos y no se sabe bien. Acá vamos a objetivar, ¿no? No vamos a poner juicios al respecto, pero no se sabe bien si se cercó, porque este lugar, Lota, en sus inicios, estaba cercado y la gente no podía salir del recinto. Entonces no se sabía si no podía salir porque podía haber guerras, batallas de indígenas con españoles, o se podían ir a las veranadas porque eran campesinos. Y entonces era una forma de retener a la mano de obra, y como buenos campesinos en épocas de veranada, se llevaban a sus animales a pastar. Y entonces dejaban 3 o 4 meses la mina sin mano de obra. Entonces comenzaron también a ofertar dentro de esta ciudad espacios para cultivos. Y por todos estos detalles me llamó mucho la atención la historia urbana de Lota para entender cómo fueron cautivando a la gente para que se quedara en este territorio, que era un territorio bien complejo. Cuando llegan estos ingleses se les ofertan estos pabellones y se les construyen pabellones para vivir. Y así comenzaron las diferencias también sociales que se comienzan a cultivar desde el origen de esta ciudad. Entonces los beneficios eran para algunos y tenemos
cosas como que posiblemente ustedes también tengan, eh, la, los horarios de la misa, de la iglesia, eran diferidos para quienes eran los ingenieros, para quienes eran los obreros, y quienes eran de otra categoría. Entonces, los técnicos también tenían su propio espacio dentro de la iglesia. Entonces, las diferencias sociales se comenzaron a cultivar desde siempre. Y en esto también surge la ampliación de esta industria, comenzaron a trabajar en nuevos piques, comenzaron a hacerse otras fábricas, entonces llegaron a tener ladrillos refractarios. O sea, imagínense, en el sur de Chile no había casi nada, lo que había eran villorrios. Se comenzó la construcción del ferrocarril. Somos el segundo país de Latinoamérica con tener luz eléctrica desde hidroeléctrica, y Lota fue el primer poblado que tuvo esa luz. Entonces, tenía una tecnología de primera, y si uno veía realmente el entorno, seguían habiendo batallas, ¿no? Como de conflictos. Entonces todos estos datos que se los estoy dando de forma aislada, llama mucho la atención, ¿no? Y entonces y aquí les empiezo a mostrar un poco el trabajo de campo. Si uno ve este lugar, siguen teniendo las mismas dinámicas culturales que tenían cuando la empresa estaba activa. Y eso tiene que ver con los mismos lugares donde se encontraban para hacer los mancomunales del movimiento obrero, ¿sí? Están las mismas bodegas de época donde tomaban el vino, están, muchos de los señores han muerto, otros todavía siguen vivos, muchos fueron folcloristas que activaban las fiestas de la localidad. Con las subvenciones que hubo luego cuando el gobierno asume, se abre el canal de Panamá, ya los barcos no pasaban por el estrecho de Magallanes, por el sur, ya no tenían que parar a cargar de carbón, empezaron a hacerse distintas estrategias como para mantener esta industria viva, y ocurrió que los dueños de esta minera, la familia Cauciño, muy conocida en Chile, dijo, bueno, ya no tenemos mucho más que hacer, vamos a entregar, bueno, vender, ¿cierto?, esta empresa a la nación, y entonces al Estado de Chile, ¿cierto? Y entonces se vende, y es donde consecuentemente comienzan un montón de huelgas y movimientos obreros de distintas formas. Algunos duraban 40 días, otros 45 días. Anterior a eso hubo lo que llamaban las mancomunales, que de alguna manera se podrían haber homologado con las conductas del Vingaco. No sé si ustedes conocen esto. Son, son acciones grupales de personas que se juntaban para trabajar la huerta los cultivos, ¿cierto?, de un lugar a otro. Y entonces se hacían ollas comunes, se hacían fiestas para mantener el trabajo constante. Si nosotros observamos la conducta que tenían estas mancomunales de época, tenían básicamente la misma lógica, con un fin distinto. No era cultivar la tierra, sino que cultivar quizás el bienestar de todos cuando habían muchos abusos. Existió el lámpara lámpara para reducir las jornadas de trabajo que eran larguísimas. Existió eh, todo lo que era para resguardar la integridad del minero, porque todos los días, y esto lo narran muy bien sobre todo las mujeres mineras, todos los días cuando el minero iba a trabajar no se sabía si volvía. Los niveles de seguridad eran muy, muy básicos y el riesgo era muy alto. Y al tener ese, esas condiciones, lo que provocó fue
que cada minero tenía que ser valiente y había un orgullo por el ser minero. Y ese orgullo se sigue sintiendo hasta el día de hoy, porque no hay ningún trabajo hoy en día que uno va a perder la vida, ¿no? Entonces son cosas que quedan en la memoria y que han hecho que el hijo del minero, el nieto del minero, se siga sintiendo muy orgulloso. Y hoy en día, digo, pasó el tiempo, tuvieron que cerrar las minas porque efectivamente ya no daba, luego llegó el petróleo, lo que ocurrió en todas las partes del mundo, ¿no? Y se tuvo que cerrar. No obstante eso, se comenzó a cultivar esta cultura que se había formado y creado de alguna manera con la imbricación cultural, con el trabajo industrial, y comenzaron a hacerse grupos de literatura entre los exmineros, entre las mujeres, comenzaron a hacerse conjuntos folclóricos, y comenzó a vivir esta historia que ya de alguna manera no se podía reproducir, o más bien no podía continuar, pero sí reproducir. Y en estas reproducciones comenzaron también a la par, cuando llega acá a Chile, los ánimos de recuperar el patrimonio cultural. Y entonces como comunidad empezaron a hacer y crear sistemas muy precarios en un comienzo de conservación de esta historia a través de la oralidad, estos conjuntos folclóricos, literatura. Comenzaron a generarse ciertos centros culturales comunitarios financiados por algunas fundaciones, y empezaron a recuperar y a valorar incluso más su propia historia. En general, yo creo que eso es lo que ocurrió. Yo les voy a mostrar acá, porque el trabajo de campo que yo realicé para hacer este libro, que a todo esto está por ahí disponible online, en digital, por si quieren echarle una mirada. Si se fijan, yo estoy trabajando acá en estos centros comunitarios. Si bien es cierto, Rubén me presenta como historiadora, la verdad es que quizás soy más trabajadora social, porque recuperando, y aquí yo en el doctorado generé un concepto que se llamaba la historia representativa. Y básicamente la historia representativa es un sistema de trabajo comunitario donde son los propios actores quienes cuentan su propia historia. Y yo nada más que facilito la narrativa, ¿sí? Y entonces, trabajando en estos centros culturales, fui trabajando también, capacitando a profesores que eh, trabajaban temas patrimoniales en sus propios cursos de ciencia, de matemática, de lenguaje. Cada quien comenzó a ingresar temas de su propia historia, con la finalidad de ir cautivando a los niños, porque los niños tienen muy presente esta historia minera y la historia de las revoluciones, como ellos mencionan, ¿no? La historia obrera propiamente tal, política también. Y conseguí por ahí que la Universidad de Chile me pudiera acreditar ciertas capacitaciones, y comenzamos a trabajar con un grupo de docentes municipal, y desde sus propias disciplinas comenzamos a recolectar datos y a trabajar estos temas, y recuperamos historias familiares, y nos dimos cuenta de todo esto que yo ya les he mencionado, que tiene que ver con una recuperación de una historia, pero una historia sensible, de una historia que a ellos les hace sentido, no tan solo por el hecho de sentirse vulnerables en su trabajo, ¿no? Como de esas valentías, sino que también por el hecho de poder comprender profundamente una intención tras un quehacer humano tradicional. Y hoy en día no tenemos nada realmente tradicional, ¿no? En el quehacer humano. Y entonces trabajé con niños también, y trabajé con fotografías, y me sorprendí, perdón, con dibujo, y me sorprendí
que los niños contaban a través de sus dibujos las mismas narrativas que sus abuelos, a través de la palabra. Por ejemplo, aquí hay una poesía que hizo un niño. Dice, la historia de Lota tuvo un pasado oscuro. Los mineros morían cada día. También el pago era muy poco. Ellos sabían que no podían oírlos, de que pintan las noticias cuando el pobre, ya no lo logro ver bien, pero cuando el pobre dice que no cada día, eran más estresante el minero. Ya no ya no sabe cuánto vale su sudor. Que pintan las noticias. De cuando los niños tienen el discurso que tenían el movimiento obrero. Este niño tiene 12 años y dice, y está diciendo que básicamente no valoraban el trabajo del minero. Y en este letrerito que él dibuja, dice derechos. O sea, los niños hoy en día que les enseñamos su derecho humano, ¿cierto? Los derechos fundamentales, se dan cuenta que en su historia, la historia de sus abuelos, tenían abusos sociales, ¿cierto? Y bueno, también reconocen historias indígenas, que las retratan en símbolos que acá se reconocen también como parte de esta imbricación cultural. Trabajamos con narrativas folcloristas y al final podemos llegar a estas reflexiones que a ver si es que podemos compartirlas. La historia representativa es un sistema de investigación social que configuré para ayudar a las personas a identificarse a sí mismas con su propia historia local. ¿Cómo hacemos esto? Dándoles espacio para que piensen en su historia familiar, en su cotidiano, en su cultura y en su sistema simbólico, sus relaciones sociales, y dándoles la oportunidad de valorarse a sí mismos como miembros de una comunidad. Para esto tenemos que remover las barreras disciplinarias para abrirnos a la profunda comprensión de las experiencias humanas locales. Comprender este presente desde un devenir histórico, ¿no? Entender que estamos en un presente porque hubo algo atrás. Y entonces así podemos observar el comportamiento humano desde las grandes manifestaciones. Y esto forma parte de la comprensión de nuestras culturas y desde allí también comprendernos y respetarnos, ¿no? Como fin último de nuestro trabajo como intelectuales. Muchos acá en Chile, en general, en el mundo también me ha tocado ver que hay muchos juicios al respecto de cuando se solicitan los derechos, ¿no? Los derechos del trabajo o los derechos humanos fundamentales. Y en realidad, si uno no conoce la historia, es muy difícil comprender realmente que son válidas sus demandas, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente les hice una pincelada súper rápida, súper desordenada, para que tengamos estas ideas aquí dando vuelta y podamos ver dónde podemos hacer el encuentro y a ver si ustedes me cuentan un poco qué historias se cuentan en Asturias. Me parece muy interesante esta constatación de cómo los niños reproducen el discurso de sus abuelos, qué clase de vínculo pervive a través de las generaciones, y reproducen el discurso del movimiento obrero. Porque lo que nosotros vemos aquí en Asturias es con frecuencia los grupos que están preocupados por los temas de la memoria y por los temas del patrimonio y del legado industrial, generalmente están obsesionados con que la memoria se está perdiendo y con que los jóvenes no recuerdan nada y no comprenden nada, ¿no? Con la idea de no fuimos capaces de transmitir nuestras luchas o nuestras conquistas o nuestros anhelos, y junto con las minas se está perdiendo el recuerdo, la memoria. Mira, acá en realidad
hay sistemas de conservación, pero, ¿cómo te digo? Hay una fuerte presencia de la familia como núcleo social. Y la familia, no sé si decir chilena o latina, es muy importante en la conducción de la tradición. Entonces, eh, también hubo muchos abusos, en donde niños jóvenes también estaban trabajando. Y entonces uno encuentra mineros hoy que no son tan viejos como uno pudiese pensar, ¿sí? Entonces las generaciones que trabajaron en la minería, hoy en día también están vivas, o son segunda generación. Y la verdad es que el trabajo, yo no sé qué nos pasa como seres humanos, y que nosotros lo podemos ver incluso hoy en día. Y aquí como que abro la pregunta a la audiencia que nos pueda, y ya luego me escribirán o no sé cómo lo haremos, pero yo no sé qué le pasa al ser humano que cuanto más sufre, más aprende. Y en las minas del carbón hubo muchas muertes, hubo muchísimos accidentes, cosas muy terribles. Y eso se recuerda. Y se recuerda como injusticia, se recuerda como quieras que, como el apellido que le pongas, pero eso se recuerda. Y de alguna manera también está inscrito en la historia urbana, porque hubo una explosión muy grande, por ejemplo, en 1929, y que en ese entonces estaba Isabel Cauciño, que era parte de esta familia, ¿cierto? Y ella mandó, ¿y qué es lo que ocurría? Yo ya les contaba que era un pueblo que estaba cercado de alguna manera y este cerco se fue disolviendo con el tiempo. Pero ocurrió que cuando un hombre minero moría en la mina, las familias tenían que salir del recinto y se quedaban sin remuneración, que por mucho tiempo fueron fichas que se cambiaban por víveres en las mismas pulperías. Salía jornadas de trabajo completas y era por 1 kilo de pan, por 1 kilo o medio kilo de carne. Entonces, cuando se moría un minero, salía la familia, es decir, el hijo y la señora, y se quedaban en un lugar que se conformó de manera espontánea, que es el pueblo hundido, le llaman, que es a las afueras de este recinto que hoy en día es todo lota, ¿no? Pero en esa época se hacía la distinción. ¿Y qué es lo que ocurría? Las mujeres se quedaban desamparadas, porque además toda la tradición familiar estaba en el campo. Entonces llega este gran accidente y Isabel dice, vamos a construirle al menos casas, porque en este recinto ellos tenían acceso a casa, luz eléctrica, que en esa época era novedad, ¿cierto? Casa, luz eléctrica, tenían acceso a carbón para calentarse y, bueno, educación y salud gratuita, ¿no? Digo, dentro del recinto estaban todos esos servicios. Bueno, habían piscinas y gimnasio y otras cosas también. Pero se moría un minero, se iban y entonces justo en ese momento se construye un barrio para todas estas mujeres y niños que quedaron fuera del recinto, o sea, fuera de donde todos los mineros trabajaban, pero quedaron en Lota. Entonces hubo ciertas situaciones dentro de la historia urbana de Lota que fueron inscribiendo también hitos históricos en el territorio. Y eso también ayuda a recordar, ¿no? Porque esos niños siguen ahí, hoy son adultos, pero están en esas casas, ¿no? Entonces, lo que sí no podemos ser tan conservadores quizás de decir, bueno, la historia va a quedar intacta y entonces todos van a recordar perfectamente, absolutamente todo, porque en la realidad no es así, ¿no?
pero sí hay un ánimo de conservar, porque además es una fuente laboral, es turismo, no ahora a propósito del COVID, pero sí comienza a ser una fuente laboral. No sé cómo estarán ustedes allá. Un par de cuestiones, porque sí que tengo la impresión de que hay como una mirada hacia el pasado un tanto idealizada, ¿no? Sobre todo lo que era el trabajo y la cohesión, la solidaridad minera. Y te quería preguntar si en el transcurso de tu investigación te encuentras con un contradiscurso, ¿no? Que cuestiona en el sentido de, bueno, eso es pasado, esto no ayuda a construir el futuro, ya está bien, dejemos esto donde está, no idealicemos, no caigamos en la nostalgia. Esa era una cuestión que te quería plantear. La otra ya tenía más que ver con lo que era la propia presencia de la mujer en el centro de trabajo y esos, supongo que estereotipos sobre los roles de las mujeres y de los hombres en la propia lota, y hasta qué punto se mantienen hoy, que ya no hay mina, ¿no? Bien, respecto a tu primera pregunta, efectivamente hay gente que como, y sobre todo las mujeres, ojo, que como eslogan del pasado es los tiempos anteriores fueron mejores, ¿no? Y viene la mujer, siempre dice, a ver, pero ¿cómo que fueron mejores? Teníamos el baño afuera, no tenía lavadora, no tenía la cocina a fuego aquí, teníamos que ir todos a cocinar y poner una seña. Entonces, sí, el contradiscurso quizás va más por el lado de la mujer, ¿no? Y que además el hombre, donde se sigue juntando en estos lugares medios clandestinos en su época, hoy ya están legales, ¿no? Pero ellos se van reproduciendo un discurso y entonces hay otro dicho, Lota, que dicen, bueno, pero es que Lota hay más historiadores que poetas. En el sentido de que hay mucha gente que sigue reproduciendo estas historias, ¿no? Y bueno, quizás se conecta con tu segunda pregunta, porque las mujeres son un poco las que llevaban esta historia un poco más cruda que les tocaba con los niños, les tocaba el hacinamiento en las casas, les tocaba surcir y ir reconstruyendo el ropaje, qué sé yo. Y bueno, también hubo una linda iniciativa, porque donde dirigió una mujer, dirigió la empresa en algún momento, eh, hubo una iniciativa de abrir la fábrica de ladrillos refractarios donde estaban las cerámicas de Lota. Y esa fábrica fue pensada para dar trabajo a las mujeres. Entonces, se cultivó también ahí un sentido del trabajo y un sentido de valorización a la mujer en esos términos, ¿no? En términos de que la mujer no solo se tiene que quedar en la casa, sino que también puede trabajar. Y ya luego cuando se iban a estos pueblos, al pueblo hundido, cuando el minero moría o lo daban de baja, era la mujer la que seguía amasando el pan, lo vendía, recolectaba carbones que salían del mar, porque esto era todo bajo el mar, ¿cierto? Y los seguían vendiendo. Entonces, en realidad hay un montón de historias ahí. Consuelo Figueroa hizo un trabajo fantástico con el rol de la mujer en Lota. Podemos hacer luego, Joná, de compartir para ir haciendo quizás algo más. Hay mucho material, yo sé que ustedes también deben tener muchísimo, y sería muy interesante conectar. Sí, yo creo que hay mucho potencial de colaboración y de intercambio, ¿no? A nosotros, Fantástico. tanto a Irene como a mí, nos fue interesando Lota, fuimos descubriendo, no sabíamos ni que existía en el mapa, ¿no? Pero fuimos descubriendo, vemos que hay mucha bibliografía, que hay mucha investigación, ¿no? Y nos resulta muy interesante. Y desde luego el testimonio oral del principio resume buena parte de los testimonios que nosotros recogemos. Tenemos montones de gente contando esas mismas cosas. Fantástico. Bueno, somos humanos al fin y al cabo, yo siempre digo, conectamos más. He trabajado en África también y en realidad seguimos siendo humanos. Las mismas necesidades, las mismas demandas en distintas situaciones, ¿no? Es un poco como, yo también trabajo sobre obreros navales, sobre trabajadores de los astilleros, y una amiga de Ensenada, en Argentina,
en La Plata, que estuvo por aquí y tuvo ocasión de hablar con los obreros en Gijón, decía, es increíble hasta qué punto utilizan a veces el mismo vocabulario y las mismas metáforas para hablar de su trabajo tus obreros de Gijón y mis obreros de Ensenada, ¿no? Es decir, tiene que ver con la valentía. Yo creo que tiene que ver con la valentía, como con que ahora en el siglo XXI nuestros trabajos no son tan apasionantes, pero en esa época era como un rol, era como algo que se sentía, ¿no? Y también un sentido de lo que nosotros hacemos es útil, ¿no? Nosotros hacemos cosas que mejoran la economía o la vida, hacemos, Claro, somos una importantes utilidad. para nuestra Sí, sociedad, sí, para de nuestro todas país. Bueno, pues muchísimas gracias y un gusto, un placer conocerte además. Igualmente, pues, seguimos en contacto, cariños, y que estén muy bien. Bueno, pues esto es La Semana Negra y sigue.